¿Qué tal, amigos de Latinoamérica, amigos de la IndyCar? Bienvenidos a este decimocuarta entrega ya del IndyCar Latinos Podcast. Mi nombre es Matías Sánchez. La saludo como siempre a Soledad Fattori. ¿Qué tal, Sole? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo estás? Sí, ya decimocuarta entrega, parece mentira que, bueno, ya casi hemos recorrido el año prácticamente en lo que a IndyCar refiere, así que, bueno, ya listos para empezar con un invitado súper especial en el día de hoy. Sí, realmente hasta diría que estoy emocionado. ¿Por qué? Sí, Porque hace muchos años uno ponía la tele en los inicios, cuando recién llegaban las transmisiones en vivo de la IndyCar a Latinoamérica, porque antes veíamos tapes, veíamos resúmenes, veíamos cosas grabadas y en inglés. Pero cuando empezó a llegar allá a mediados de los 90, escuchábamos la voz de este señor que voy a presentar ahora. Realmente un honor tenerte aquí acompañándonos y ahora compañero de trabajo. No parece mentira la vuelta de la vida, pero ahora estamos trabajando juntos. Alex Pombo, un gusto compartir contigo esta edición de IndyCar Latinos Podcast. No, al contrario, el gusto es para mí y la verdad el honor. Muchas gracias por la invitación. Saludos a ti, Matías Soledad. Pues la verdad es que pues nos apasiona lo mismo. Ya estaremos hablando también de otras cosas que nos encantan, nos apasionan y la verdad un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Alex. Bueno, el fin de semana pasado lo que nos convocó fue la tercera fecha de la IndyCar en el circuito callejero de Nashville, una pista que a priori, después de las carreras de los años anteriores, imaginábamos que iba a ser un festival de accidentes, de choques, de banderas amarillas, de neutralizaciones, y no fue así. ¿Qué análisis podés hacer, Alex, mientras ahora repasamos un poco lo que fue la carrera? Mira, yo creo que algo que sucede, que los pilotos aprendieron de las ediciones anteriores. Considero que ellos sabían que era mucho riesgo, sabían que si pasaban de esa línea, por eso vimos las banderas amarillas a la parte final. Inclusive lo comentamos o lo escuchamos al terminar la carrera en las entrevistas, que todos tenían una estrategia porque esperaban mucha bandera amarilla. Pero para mí como piloto, tú sabes que si arriesgas y dices, a ver, tengo esta zona angosta, aquí hay una ondulación, aquí hay un brinco, y si trato de rebasar por aquí es muy probable, por lo que hemos visto de los 2 años anteriores, que termine contra el muro o termine contra el auto que está a un costado. Y por eso creo que arrancaron cautelosos y tomaron un ritmo y fueron agresivos hasta la parte final. sí, ahí veíamos el incidente de Malucas y nos preguntábamos justamente si esto que vos comentabas tenía que ver. La pista está muy ondulada, incluso da la sensación de que cada año se ondula más esta pista. Pero también es cierto lo que vos decías, incluso eh, Alex Palou lo decía al final, y que decían, recemos por una bandera amarilla, decían en la radio, porque esperaban y habían armado la estrategia en función de más amarillas que después no se dieron. Sí, eso fue increíble. La verdad, yo no sé cómo le hace el equipo de Ganassi y Palou, porque en su momento, ¿se acuerdan también que Dixon ha sido así? El consumo Sí. de combustible. Claro que los motores Honda, siempre hablábamos, inclusive en las 500 millas, de que el rendimiento, que el Chevrolet era más rápido, pero que en ronda larga, ya en carrera, el Honda se comportaba mucho mejor. Luego Chevrolet de ese paso también del consumo de combustible. Honestamente, yo pensé, creo que si no hubieran llegado esas amarillas, no termina la competencia. Pero bueno, al final la cedieron y cambió el contexto de la bandera cuadros. Tiene la suerte del campeón, digámoslo así. Ya a Sí, esta altura, a ver, ¿qué podía pasar que no hubiera amarillas? ¿Qué pasó? Dos y una roja. sí. Sí, Pero sí, sí. fíjate que aquí lo interesante es, como dices, tú vas planeando tu estrategia, digamos, de la última vuelta hacia atrás y es como vas Sí. manejando. Ahora, vimos 4 estrategias en su momento muy diferentes. Sí. Teníamos que ya había, por ejemplo, Rahal, que sabemos está teniendo un año muy difícil, o los últimos 2 años, donde tiene que entrar, el auto lo decía, no rotaba, no daba vueltas, se veía en la cámara a bordo como por más que trataba de apuntar el auto, no podía. Eh, eh,
Otro punto que también es interesante, lo comentaba en la transmisión, como piloto vas tomando confianza conforme vas dando vueltas, conforme vas conociendo, sintiendo el auto y empiezas a ser un poco más agresivo. Lo veíamos con Agustín, por ejemplo, cómo se empezó a sentir muy cómodo, desafortunadamente se le cierra el espacio, ya no tiene por dónde pasar, viene el contacto después, yo creo que alguna pieza se fisuró o quedó dañada y obviamente ya no pudo terminar y concretar con ese gran trabajo, pero al final es también eso, que empiezas como piloto a tomar confianza. Yo platicaba hace mucho con un piloto mexicano, en paz, Alfonso Toledano, que corrió en la Fórmula Ford con Ayrton Senna, y luego estuvo en la Fórmula 2000 en Alemania, y le preguntaba, oye Alfonso, ¿por qué en el fin de semana empiezas a ser más rápido? Y me dice, porque empiezas a tener confianza en el auto. Eso es, obviamente la pista va cambiando. Y sí, la verdad es que tú te sientes con más confianza y te sientes más agresivo, que puedes poner el auto, lo puedes acomodar y eso obviamente provoca que también puedas tener esas banderas amarillas hasta el final de la competencia. Si no, pregúntenle a Román Grosjean. Ay. Justamente, que se pasa de confianza, Román, hay que decirlo. Ya digamos que pasa de confianza a un relax y termina contra la pared. Sí, simplemente ahí lo vemos en la imagen, cómo empieza a ser agresivo. Pero te digo algo, a mí me gusta mucho Román Grosjean, ojalá llegue a un acuerdo, si no con Andretti, con otro equipo, mira, con lo que Sí. hablábamos de lo de Agustín, la verdad, qué carrera. Y mira, ahorita que tocamos el tema con Agustín, y es curioso porque lo decía en la transmisión, tú muchas veces cuando estás adentro del auto, por alguna razón, tú vas siguiendo al auto de adelante y cuando vas tan pegadito, y él se equivoca, parece como un imán y como que te jala, como que te lleva. Y creo que también es lo que le pasa a Agustín. Obviamente no había el espacio, pero te digo porque, ¿por qué no lo sé? Eso no sabría la explicación técnica o lógica. Pero tú vas manejando, tú lo vas viendo y de pronto se va el de adelante y tú te vas con él, como que te jala. Y desafortunadamente, pues después ya viene el problema en el auto y no puede concretar con ese gran resultado. Sí, Claro, incluso, perdón, Mati. sí, no, Sole, no, quería ir a en ese concepto, podemos ir al recuerdo del amigo Gustavo Moreira, pero en el caso de las motos, el famoso tomar rueda de la moto adelante como referencia, más que nada, si fuera un auto con techo, tendríamos luces de stop, como puede Claro. pasar en la mayoría de las categorías de autos de turismo. No es así en este caso, que uno tiene la referencia del auto de adelante sin stop, es lo que hace el auto de adelante. Entonces, esa es el conejo y la zanahoria, ¿no? Uno va atrás buscando a ver qué es lo que hace el otro y copiándolo, y a veces justamente me iba al ejemplo de las motos, porque siempre uno va buscando adelante el que va más rápido para aprender de alguna manera o para que lo guíe. Entonces creo que, y más en este tipo de circuitos callejeros, ¿no? Donde prácticamente, a diferencia de un autódromo, donde vos venís y tenés el pasto a los costados, tribunas, carteles, cambios de luces o cambios de lugares, en un callejero no, en un callejero las referencias son mínimas. Entonces, más a tu favor lo que comentabas recién, Alex, de que la referencia es el de adelante y a ver por dónde va, y si siguió, vos seguís con él. Sí, sí, totalmente. Y aparte en el callejero se vuelve un túnel. A mí me tocó correr en Phoenix, allá en los noventas, con la Fórmula Uno, y la verdad es que es increíble. Y además tú ves la barda y dices, todavía me queda 1 milímetro, me queda medio milímetro, creo que ya rocé, ya me pasé y te regresas. La verdad es que se vuelve un túnel y como dices, tú no tienes esa visión periférica, porque la mayoría de las curvas en un circuito callejero son ciegas. Tú ves la entrada, pero ya no ves de la mitad ni la salida. Entonces vas viendo al auto de adelante y vas con él, lo vas llevando, pero llega un momento en que pues como dices, pierdes la visión de más adelante. A diferencia en un circuito permanente, amplio, vamos a decir, a lo mejor el Heart Lake, que tú vas viendo la curva y, por ejemplo, tú puedes ir, vamos a decir, la curva 5, que es la de bajada a la izquierda, ahí tú vas viendo tu frenada y vas viendo lo que está pasando de este lado, o estás viendo lo que está pasando de este lado, o estás viendo el que va saliendo, pero en un callejero no tienes esa visión, o por ejemplo entras en el carrusel
o en la zona de Canadá, por ejemplo, en el Harley, o mismo a lo mejor Mid Ohio, tú vas en la recta y estás viendo lo que está pasando del lado derecho, en la curva hacia la derecha y de subida. En un callejero no, y por eso es lo complicado, que yo les voy a decir la verdad, a mí me encanta cómo van botando los autos, Sí, pero lo difícil que es, porque en la sí, curva sí, 9, por sí, ejemplo, después del puente, sí, me decía mi mamá, oye, ¿y a poco pasan por el puente? Le digo, sí, mamá, aunque no sí. lo creas. Le digo, sí, pasan por ahí por el puente. Y me dice, oye, ¿tienen buses o algo? Le digo, claro, tienen todo, no te, Sí. Sí, no te preocupes, si sí, por sí. algo se llega en un auto, pero así lo van a sacar. Y además, la verdad es que, por ejemplo, a mí me gusta mucho el cómo en la curva 9, por ejemplo, viene el coche recargando, vienes hacia la derecha, viene esa transferencia de peso, estás frenando, está una ondulación que te bota el auto y después cambias esa transferencia de peso y lo apuntas hacia el lado contrario. Eso es lo complicado, eso es lo bonito. Y por ejemplo, a mí de IndyCar me fascina esa, que lo hemos platicado en la transmisión, de cómo trabajas en un óvalo como Iowa. Claro. Estás en Barber, que era una pista diseñada para motos. Corres en Indianápolis, corres en St. Petersburg, ahora en Nashville, que es un circuito totalmente, y lo que decía, tú ves la pista en persona y tú dices, ¿cómo pueden pasar los autos por aquí? Es mucho más angosta de lo que se ve en la televisión. Sí. Eso a mí es lo que me encanta indicar, que es un reto para los pilotos, para los ingenieros, para todo lo que el contexto que significa el automovilismo, de los cambios que hay que hacer, tanto de manejo como de técnicamente al auto. Y aparte a veces de una semana a la otra, porque por ejemplo, venimos de correr en un callejero, vamos a correr en un circuito común. Salimos de Indianápolis, de estar un mes, o no un mes, son 15 días, corriendo todos los días, probando, 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 la semana de Indianápolis, corrimos las 500 millas, vamos a un callejero, y así están saltando todo el tiempo, y me parece que el desafío aún es mayor, porque no solo hay que, o sea, a ver, para el que no ve habitualmente, o esto como decimos siempre, que es un poco también explicativo para que la gente entienda un poco más, no es el mismo chasis que le cambian los alerones, es un chasis distinto. Y el equipo tiene que mentalizarse y decir, bueno, dejamos el óvalo, vamos a correr al callejero. Dejamos el callejero, ahora vamos a correr en un circuito. Y así, ¿verdad? Sí, como a veces funciona como equipo, por ejemplo, lo que tú decías, ellos ya tienen 3, 4 autos que los Mm, están adelantando, por decir algo. Tú tienes tu auto 1, tu auto 2 y auto 3 o A, B y C. El auto A es el que vas a llevar, por ejemplo, en este caso a lo mejor a Iowa, pero el B ya lo están trabajando para el circuito que viene ahora el fin de semana, que es Indianápolis. Y el C es el que trabajaron para Nashville. Entonces los van alternando. Por eso de ahí también cuando choca un piloto, destruye algo y que, bueno, Michael Andretti no quisiera saber de eso, le sale muy caro y además déjalo caro, que trastorna el proceso o el plan de trabajo, claro. porque como dices, hay que reconstruir un auto, ver qué piezas sirven, cuáles no, revisarlas, checarlas, y es toda una logística muy complicada que la verdad para mí es fascinante. Sí, el último ejemplo, Alex, Sole, que tenemos de cambio de auto, el golpe de Pagenot, que lamentablemente, para quienes recién nos estén mirando ahora, todavía no puede correr. El próximo fin de semana va a estar Lundqvist otra vez en Indianápolis. El auto de Pagenot se rompió todo en esa práctica el sábado a la mañana en Mid Ohio, y al día siguiente Daly fue a correr porque bajaron del camión el auto que era backup, que estaba pintado con los colores de Helio Castroneves, y era el que había ganado las 500 millas de Indianápolis, Helio Castroneves. O ¿Sí? sea, se lo dijo a Daly con un poco de presión, cuídamelo porque este auto vale una fortuna o es histórico para mí. Pero bueno, eso es lo que tiene que indicar. O sea, sacaron un auto que había ganado en Indianápolis para ir a Mid Ohio. Pero bueno, eso es parte de lo que tiene esta categoría de poder aunar criterios de construcción de autos y de elaboración y de trabajo, porque si no nos iríamos a los 90, y vos lo viviste, Alex, con los costos que eran, creo que el doble o el triple de lo que se está gastando ahora por carrera, ¿no? Sí, sí era ya
era un costo exorbitante, inclusive, pues al final, como dices, equipos que iban creciendo. En aquel entonces me acuerdo que estaba Reynard, estaba Lola, estaba Swift, el Eagle, que el era Swift, Lola, Eagle, eh, y bueno, Sí, de los sí, Swift. marcas era lo- Mercedes, Honda, Toyota. Me acuerdo que Toyota se volaban mucho los motores, y estaba Ford, que era Ford Cosworth, y Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, y me acuerdo con que Ilmo. se unieron para hacer una carta porque era tiro por práctica, viaje, calificación, que se volaba un motor Toyota. Desafortunadamente a Juan Fangio segundo, que estaba con Gurney y que le costó desarrollar ese auto, pues no pudo, después del éxito que tuvieron en IMSA, que desafortunadamente pues no pudieron desarrollar, y pues ya cuando mejoró, pues ya como que era demasiado tarde, ¿no? Con lo que era el motor Toyota. Pero te digo, me acuerdo porque yo vi esa carta donde le pedían en aquel entonces a CART y a Champ Car y todos los nombres que ha pasado, les pedían que por favor pusieran atención, porque no podían estar parando cada práctica para estar limpiando el aceite de que se volaban los motores. Claro. Sí, 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 o sea, incluso, bueno, hoy me acordaba en un momento, digo, porque hablaba con otra persona del tema de Indy y demás, y se acordaba, y yo le decía, bueno, y ahora pensar que son económicos al lado de lo que eran en los 90. Y precisamente, bueno, el split y toda aquella cosa que pasó entre las dos Indies y demás, también ayudó a encarecer y a que lamentablemente se muriera el Champ Car, si se quiere, que, a ver, a mí por lo menos, y creo que a la gran mayoría nos gustaban más los autos que estaban en el kart que los de Indy, pero bueno, los de Indy eran mucho más económicos. Sí, y fíjate que ahí ya me acordé del otro que también era Reynard. ¿Cómo se va a olvidar del diseño Mm, de Adrian Reynard? Y sí, como dices, eso al final encarecía. Pero fíjate que ahorita, y me hacen mucho la pregunta, obviamente la Fórmula Uno pues es otra cosa, que hay que diseñar prácticamente tu auto, aunque compras ahí los frenos, los Brembo, los Upper Racing o las diferentes, o sea, distribuidores de ciertas piezas, pero en sí tienes que diseñar tu auto. Y a mí lo que me gusta mucho de IndyCar es, como lo dije en la transmisión el domingo, es pure racing, amor puro al automovilismo. Es esa entrega todavía, como tú dices, tanto de los mecánicos, no es todo un protocolo, no es todo que todo tiene que ser perfecto. Simplemente me pongo a ver cuántos pilotos reales pueden ganar en Indy o pueden dar la sorpresa. O lo vimos, gana el equipo de Rahal después de no calificar en Indianápolis con Graham, llegan, ganan después, vuelven a caer y de repente gana uno, gana el otro, o vemos, y eso es lo bonito, que realmente hay 8, 9, 10 pilotos, me atrevo a decir, que pueden ganar en un fin de semana, a diferencia de que pues ya sabemos. Claro, son dos categorías diferentes. El otro día me tocó dar una plática en una universidad aquí en la Ciudad de México, y me preguntaba, me dice, no, es que el Fórmula 1 es el auto más rápido. Le digo, no, el auto más rápido es el IndyCar. Digo, en velocidad tope. La diferencia es que a lo mejor el Fórmula 1 es más ágil frenando, acelerando, curveando, pero en velocidad tope un auto IndyCar es más rápido que un Fórmula 1. Entonces ya ahí les empecé a explicar el contexto de cada categoría. La verdad, pues es difícil poderlo comparar. Le digo, pero para mí eso es lo que me gusta indicar, que es todavía ese amor al automovilismo puro, de que, como dices, cualquiera puede ganar, como lo hemos visto. ujú, Alex, qué recuerdo lindo, si te digo, voy a los 90, cuando empezaste ujú. en las transmisiones a viajar y a estar en las carreras. ¿Cuál es el recuerdo que a vos te viene como más, te viene a la mente como lo más agradable, lo que rescatás de haber vivido esa época dorada de la IndyCar? Pues mira, algo que a mí me tocó y que me da mucho gusto todavía de ver cómo llegaron pilotos de Fórmula 1. Estaba el Mm, Arrivederci Mario,
que estaba en su última temporada, cómo llegó Nigel Mansell, que estaba Emerson Fittipaldi, Theo Fabi, Stefan Johansson, y con esa mezcla de pilotos americanos que todavía estaba Al Unser. La verdad fue una época increíble. Me acuerdo que también llegó Raúl Boesel. Imagínate, como lo platicábamos ahorita antes de empezar, tengo experiencia, no es que sea muy viejo, 23 años. Imagínate, como lo he dicho en las transmisiones, a mí me tocó ver a Tony Kanaan y Helio Castro Neves que llegaban con su portafolio jovencitos, venían de correr de la Fórmula 3 británica buscando una oportunidad y estaban muy jovencitos. Imagínate, Tony ya casi retirado y Helio. Ahí. Y afortunadamente ahí sigo, ¿no? Y la verdad No, es ellos se retiraron jóvenes, no nos engañemos. exacto. Y la verdad es que esa época fue muy bonita, la competencia de lo que decíamos de los motores, me acuerdo que llegaba a acercar con la gente de Mercedes o de Ford Cosworth, de que había también de, como lo platicamos, de Toyota, o la rivalidad de Goodyear y Firestone también, Claro. que llegaba, que platicabas con ellos, oye, ¿qué compuesto traen? ¿Cómo va a estar? O el chasis, y era difícil porque, por ejemplo, hablando un poco con Adrián Fernández, él estaba con Reynard, pero resulta que un año Lola era el mejor, que el distribuidor era Carl Haas, donde estaba, por ejemplo, Mansell, o que estaba Mario. Después llega Reynard, y Reynard con Ganassi, con Zanardi, con Basser, que ahorita me enseñas un auto muy bonito. Ahora después lo... Y dices, no, es que Reynard, y te cambiabas a Reynard, y resulta que ese año habían hecho una modificación, un cambio en el auto que no funcionaba. Entonces, esa cuestión de decidir con quién ibas, qué contratos, qué te daban, qué no te daban, era muy interesante. Ahora, por costos, como dices, ahora la categoría pues ha tenido que cambiar, porque si no sería imposible. Y tenemos una categoría muy sana que sigue creciendo, que son 27 autos, y simplemente ve la oportunidad de alguien que tiene ese talento, por ejemplo, como Agustín, que viene de los autos turismos, se sube un auto fórmula, y tiene la oportunidad de ir adquiriendo experiencia, empezar a pelear. Lo mismo de Ricardo Juncos, que es una gran historia también de cómo formó su equipo. Y posiblemente si estuviéramos como era en esos 90s, sería difícil el poder trabajar para poder estar ahí. Ahorita simplemente me acuerdo mucho del equipo Pac West, donde estaba también Marc Blundell. Mark Blundell, exacto, Mark Blundell, que acaba de venir a México el año pasado, la carrera de sí, es verdad, sí. Sí, gran tipo también. Entonces, todo eso es con lo que me quedo. Obviamente, ahí hemos tenido experiencias también muy complicadas, muy difíciles, lo de Gonchi, lo de Greg Moore, lo de Jeff Krosnoff, y pues así, desafortunadamente es parte de... Y fíjate que yo soy, ahorita que toco ese tema, soy mucho de los que no me gustaba el aeroscreen, pero después de lo que vi de ciertos accidentes, hoy, ¿sabes qué? Aunque no me guste, qué bueno que lo tenemos, el Halo, igual qué bueno que lo tenemos, porque yo decía, no, pues son carreras, ni modo, es el riesgo, pero después de 2 o 3 accidentes, obviamente lo de Dan Weldon, el hubiera no existe, pero si hubiera estado el aeroscreen, creo que hubiera salido bien librado Dan Weldon. Entonces también son situaciones difíciles que hemos vivido. Rápidamente de lo de Gonchi, yo recuerdo, yo tenía un camarógrafo que estaba grabando para un programa que yo tenía, y tuve todo el accidente. Yo no pude ver ese accidente en 5 años, no pude ver ese cassette, y ya cuando pues me atreví a verlo, pues dices, ay caray, te das cuenta porque luego llegaron a tapar el auto, se asomaron, taparon el auto, y dices, pues ya no había nada que hacer, ¿no? Por ejemplo, de Dan Weldon, ese mismo año que gana Indianápolis, estuvimos cenando con él, con mi esposa, en un restaurante brasileño, pues estaba motivado para ganar, sin mal no recuerdo, creo que eran los $5 millones y ganaba sin Indianápolis, Claro. las 3 carreras de 500 millas. Sí.
Y pues es parte de todo, ¿no? Sí, Sole. No, para comentar nada más, que más allá obviamente que son todas situaciones dolorosas, cómo fue aprendiendo la categoría también en cuanto a seguridad. O sea, porque después de lo de Gonchi vino el Hans, después vino el Aeroscreen, después dijeron, bueno, en ciertos circuitos no vamos a correr más, Las Vegas no estaba preparado, y los pilotos dijeron, no vamos a correr más, y no se corrió más. Tampoco en Pocono, que también era un circuito que no estaba preparado. A ver, más allá de lo de Justin Wilson, que fue una tragedia, realmente una fatalidad, porque el cono de trompa del que venía primero le pega a la cabeza al que venía decimoprimero, o sea, una locura. Sí. Pero después viene el accidente de Robert Wickens y dice, bueno, no, a ver, corrimos con un alambrado, lo decía Sebastián Bourdais, corrimos con un alambrado de una puerta de una casa. Dice, así no podemos correr. Pero bueno, es también lo lindo que tiene IndyCar. La IndyCar aprende de sus errores y aprende en función de la seguridad también. Así que bueno, también creo que también ese es el componente lindo, ¿no? Sí, y los muros de absorción que la La verdad Safer. también eso cómo Ajá. te ayuda a absorber el golpe. A mí me tocó una vez en Milwaukee el auto de Christian Fittipaldi que se hizo pedazos. Y Sí. Milwaukee es un óvalo de 1 milla, que por cierto fue mi primer transmisión, fue un 5 de junio en el óvalo de Milwaukee en 1994. Esa fue mi primer transmisión de IndyCar. Yo corría con Adrián Fernández, corríamos en la Fórmula 3, yo conocía muy bien a Adrián cuando se fue a Europa, somos de la misma edad, un año más grande, un año más chico, no vamos a aclarar quién, porque a veces nos No quitamos, importa. pero pero inclusive por Adrián que me invitó cuando él estaba corriendo en Indy Light y luego cuando empezó con el equipo de Rick Gales, me invitó a unas carreras y ahí fue cuando conocí a gente de ESPN. Si se acuerdan, Adrián traía el auto de Kevin Cogan, que era el azul que con blanco, quedó con seco. Y Sí. les voy a contar rápidamente, lo de Tecate, a mí me patrocinó Tecate cuando yo estaba corriendo en Estados Unidos, que era con un importador que era Wisdom, ya me acordé, Wisdom Imports. Entonces a mí Adrián en México me dijo, oye, recomiéndame con los de Tecate, habla bien, y ya pues, empezamos a trabajar, lo recomendé y todo, y ya se me cayó un control de la televisión, por eso y empezamos a trabajar, entran con él, le va bien, y después pues ya el resto ya lo conocen ustedes, Sí, sí, ¿verdad? sí. Un gran representante de México que abrió pues mucho la puerta para Latinoamérica. Alex, acabas de hablar que vos corrías y creo que ya la charla me gustaría llevarla hacia tu lado. Antes de empezar, nos mostraste algo que tenés ahí, que son pósters o afiches de la época que vos corrías. Pues yo creo que la gente esto no lo conoce o no lo debe haber visto. Voy a aprovechar para que la gente lo vea en pantalla completa y contanos qué estamos viendo. Mira, este es uno de los autos Fórmula 3, el Reynard 903. Precisamente ahí es cuando corría con Adrián. Esto fue por 1990. Frisk era una empresa que hacían cassettes en aquel entonces. Todavía muchos de los jóvenes yo creo que ya no saben ni qué es. Mis hijos se ríen cuando pongo mis cassettes o todavía mi Discman que lo traigo ahí. Y y es el Reynard 903. En aquel entonces traía el motor Spies, luego tuve un motor Alfa Romeo y era un auto muy bueno escuela, obviamente todo ya en fibra de carbono, con suspensión muy dura. Y cuando hablamos precisamente de los cambios que se hacen al auto, la verdad es que son autos súper sensibles, por eso cuando, a ver, Acercarlo ahí, así, ahí se ve tu nombre y vos corrías con el auto de Kodak en la Fórmula 3. sí, 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 sí. Estuve también corriendo en la escuela de Jim Russell en Canadá. Estuve en Barber varios años, en prototipos,
Y fíjate, cuando se me presentó la oportunidad de lo de la televisión, pues dije, fíjate, tengo un triángulo perfecto. Equipo de carreras, patrocinadores y televisión. Dije, ¡puf! Increíble. Les puedo dar tiempo, puedo disimular para que salgan en televisión, todo, etcétera. Pero pues al final la vida me empezó a llevar, como te digo, me invitó Adrián a una carrera, me contacto con gente de ESPN, me invitan a la narración con Jorge, que estaba en aquel entonces, y de ahí empieza todo. Me gusta mucho la producción, empiezo a grabar, es más, se van a reír porque también me gusta mucho todo lo que es producción y producir programas y hacer, y es curioso porque me acuerdo que yo les decía al camarógrafo, por ejemplo, le digo, a ver, graba, ve los ojos, ve cómo está tenso, ve la mirada, pero ciérrate Sí. ciérrate, que lo único que quiero que se vean son los ojos. Y cuando revisaba la toma ya para editar, se veía el cielo azul, el bote de basura del lado izquierdo, y yo así que les decía, te dije, quería los ojos. No, pero es que la toma, le digo, yo quería los ojos, punto. Entonces empecé a agarrar la cámara. O luego, por ejemplo, estábamos en el cuarto de edición y le decía, mira, hay 4 tomas, pero hay una toma donde se ve que sube al lavadero, se flexiona la llanta, se tuerce, lo corrige y sale el auto cruzado. Esa es la toma que quiero. Y ya llegamos, porque tenía un programa que se llamaba Al Límite. Entonces, cuando llegaba ya a narrar para el programa y a armarlo todo, ya la tomo y le digo, es que esa no, es que esa, le digo, no, era la otra. Entonces empecé a editar y así, y me fui metiendo con todo eso, y la verdad es que te digo, me gusta mucho todo lo que tenga que ver con autos, todas las categorías. La verdad es que, valga la comparación, es como digo de Fernando Alonso, que si le dan una avalancha, una tabla con ruedas de bajada, él la va a manejar. Igual a mí todas las categorías de automovilismo me gustan. Igual lo mismo, una avalancha, o no sé cómo le llaman ustedes, un carrito. Carrito con rulemanes. De bajada va a ser la misma emoción. Eso sí, ponerse casco y las protecciones por si llegas a volcarte o algo, pues que estés seguro, pero de que me encanta, me encanta. Cuando éramos chicos no había casco y protecciones. Nada. Nos subíamos y que fuera lo que Dios quiera. Sí, precisamente es lo que le digo luego ahora a mi esposa, le digo que la verdad que uno no se da cuenta, pero qué responsable era uno. Sí. Por eso mi mamá no quería saber nada de lo que hacíamos. No. Y se ve también, Alex, que sos un gran coleccionista. Y donde estás ahora sentado es donde haces las narraciones los domingos de carrera de IndyCar, ¿no? Sí, mira, tengo un par de lugares. Este es uno de ellos que ahorita estoy adaptando, que como les comentaba, apenas nos estamos cambiando. Todavía, déjame muevo el motor que tengo aquí. Todavía está, lo quiero hacer como si fuera un pit, todavía se ve ahí todo medio tirado. Miren, ahí está. Claro, está ahí tengo una réplica del buzo antiflama de Niki Lauda y del otro lado una réplica del buzo antiflama de James Hunt, con el casco. Acá está James Hunt. Y obviamente las cajas de herramienta, pero pues ahí va poco a poco el proceso de construcción. Y luego les mando, si quieres, te mando unas fotos del otro que tengo, que es también allá por, digamos, ya en la ciudad, que es donde y me toca, y luego pues algunas nos toca narrarlas en el lugar. Ahora sí que, como dicen por ahí, donde me agarre la noche es donde lo hacemos. Me gustaría ahora que Sole sea la que te pregunte acerca de tu hobby, porque los dos comparten lo mismo. Así que ahora los dejo a ustedes que hablen de esa otra pasión que la gente que sigue IndyCar Latinos quizás no lo sepa de ninguno de los dos. A ver, vamos a encararlo así. ¿Qué cosa hay que le guste más a un chico que tener un autito de carreras? Un chico o una chica. Yo tengo que decir que yo tenía autitos de carrera cuando era chica. Pero qué más lindo que construirlos, ¿no es cierto, Alex? Hacerlos uno. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que está relacionado ahorita que veían como les digo, al señor Hunt y al señor Lauda, que Sí. fue la época en que yo empecé a seguir las carreras, aunque un tío mío corría en las carreras panamericanas y que era
también pues un equivalente en los 50 a lo que es el turismo carretera, que eran autos de los que se tenían en la época y los modificaban y corrían de la costa, digamos, del Golfo de México al Pacífico, del sur a norte. Entonces ahí corría un tío mío, pero al final él no tuvo realmente influencia sobre el automovilismo. A mí me empezó a gustar porque jugábamos, no sé cómo le llaman ustedes, pero carreterita en la banqueta, pintábamos una pista con un gis y ahí trazamos. Pero ahí es donde entra mi afición también a lo que es el modelismo, porque nosotros no era que comprábamos un carrito ahí en el mercado o en alguna tienda de servicios, sino los teníamos que armar. Entonces ahí empieza mi afición a armar y a las carreras, y es la época en la que estaba pues el 73, 74 con Niki Lauda, con Ronnie Peterson, con Andretti, con Jackie X, y me empiezo a meter mucho y de ahí es mi afición. Luego llega Rebaque con el Hesketh en el 77. Obviamente yo seguía las carreras acá en México y empiezo a construir autos. Me acuerdo, mi primer modelo que construí fue un Lotus 78 de Tamilla, el del John Player Special. ¿Te acordás la escala? 1.20, es que 1.20. eran 20. Ahorita, mira, estoy construyendo ahorita el Lotus 78, pero es este es un 12, le estoy poniendo todo el cableado, aquí tengo la caja de velocidades, espérame, que todavía... Y como dice, aquí tengo todo esto para irlo uniendo y ya que vaya tomando forma, ahí más o menos se ve todo. Le pongo como es todo su cableado. Se van a reír porque parte de lo que ven azul de las mangueras Aeroquip es un clip doblado, y luego lo que son las tuercas que se ve en rojo, que digamos simulando, son de relojero. Son tuerquitas de relojero, y he ido modificando, por ejemplo, todo lo que es aquí en el motor, donde se ve lo de, bueno, casi no se alcanza a ver lo de Ford, también son unas tuercas de relojero. Yo le hice los inyectores. Esta parte de aquí de la toma de aire es que me puse a buscar una coladera en un mercado. Dije, a ver, ¿cuál es la coladera más cerrada que tiene? Y es para té. La corté, la pegué. Luego, por ejemplo, aquí me puse a hacerle, a ver, es este. Si ven, me puse a hacerle todo su sistema de ignición para que esté la... Sí. Y le puse y todo, y pues hacerlo como tú lo sabes, lo más detallado posible para poder, que ahorita platicábamos y es una, pues, ¿cómo podríamos decirlo? Disyuntiva entre los modelistas y no, porque luego a mí me pasa, voy al concurso nacional aquí en México, bueno, ya hace años que no voy, y te dicen, no, es que ese cable o ese color no es el correcto, y a ver, y ¿sabes qué les digo? A ver, estuviste en la práctica en Silverstone en 1977 a las 4 de la tarde, donde estaba lloviendo. ¿Estuviste en esa práctica? No. Pues ese es el modelo que estoy armando y ese color es el que tenían, y la manguera que dices que no iba ahí, ese día la tenían ahí. Ese es el modelo que estoy armando. La verdad es que es curioso porque sí, obviamente quieres tener esa perfección, pero también lo hacemos por gusto, porque que lo amamos, y la verdad es como también un reto personal el que digas, a ver, voy a conectar esta manguerita, voy a hacer esto aquí, lo ves y dices, wow, me quedó bien. Y te debe pasar lo mismo que a mí y a muchos modelistas. Yo también tengo que decir, ahora les voy a mostrar el mío es un poco más moderno, es de la época de los 90, pero cuando uno primero uno se va poniendo un poco más grandecito y un poco más quisquilloso. Pero además, lo primero que uno hace es, bueno, a ver qué color me dice la cartista que trae, la cartillita que trae adentro. Hay que comprar este color. Después uno dice, no, pero espera, no era este color. Acá está mal, esto no era así. Entonces uno va buscando fotos y fabrica el color. Y así vamos haciendo las cosas. Me parece, o sea,
Es un hobby hermoso, es un poco estresante a veces cuando las cosas Sí. no salen, pero es genial esto también de agregarle cosas que no vienen, porque la realidad es que uno quiere que sea lo más parecido a lo que uno vio, a la foto que uno tiene, ni hablar si aparte lo tuvo al lado, mejor todavía, ¿verdad? Sí, no, totalmente. Y como dices, hay mucha información. Mm, Por ejemplo, ahorita se me fue el nombre, Joey, que sacó muchas fotos del Tyrrell de seis ruedas, de los coches de los setentas, y ahí viene muy buena información, perdón, de todos los detalles de las mangueras, de las conexiones. A veces lo único es que vienen en blanco y negro y es complicado para ver los colores, sí, pero ahí te da el detalle. Por ejemplo, ahorita aquí en la caja no se alcanza a ver, pero por ejemplo, a ver, si ahí se ve cómo puse las mangueras de los frenos, ahí donde se ve el ahí color oro, sí, sí, ahí se ahí, alcanzó a ver. sí, y todo eso, o por ejemplo, esto que está aquí en esta parte, ahí que ya tapé, por ejemplo, Sí, sí, es un pin que asegura los calipers de los frenos, bueno, y eso lo vi pues en esas fotografías. claro. Entonces, la verdad es que toda esa información te ayuda mucho. A ver, Sí, ¿y aparte es qué tenés ahí, Sole, para mostrarle a Alex? a ver, ¿qué tengo acá? Este lo relataba él, este doy fe que lo relataba él, es, Sí, el auto de Jimmy Basser, bueno, por el fondo el amarillo no se ve bien, el Reiner. el Reiner de 1999. O sea, Sí, este no fue campeón, este quedó tercero en el campeonato. Y este auto tiene una historia. Yo empecé a hacer modelismo por este auto, pero fíjate, no fue el primero. Mi papá es modelista también, bueno, sí, sigue haciendo algunas cosas. Y un día, buscando fotos de Jimmy Basser, yo era muy fanática del Chip Ganassi Racing, de Basser, de Sanara, y entonces estaba haciendo como una colección de imágenes y buscando información, me encuentro con esta maqueta que existía, que la había hecho Rebel y que estaba. Entonces le digo a mi papá, encontré esto y lo quiero hacer. Y me dice, no, espera, arranca con un avión, no arranques con un auto porque te vas a volver loca, lo vas a dejar. Bueno, dije yo, fui. Me compré mi primer avión que fue un Super Etendard, mejor dicho, de la Marina Argentina, un avión histórico que participó en la Guerra de las Malvinas y demás. Con el tiempo, un día caminando, encontramos el Reiner. Estábamos viendo a ver si había algún autito, pero de colección, no este, y miramos para adentro, espera, ese es el auto de Basser. No, sí, sí es el auto. Entramos y lo compramos. Pero el auto ese tiene un tema, la maqueta. La maqueta esa había estado mucho tiempo al sol. La caja estaba toda quemada por el sol. Las calcas, ya no, el fondo, bueno, los que hacemos modelismo, las calcas generalmente vienen sobre un fondo celeste, estaba blanco el fondo. Y cuando uno las quería aplicar, se rompían, ya no tenían pegamento, no servían. Entonces hubo que hacer todo un trabajito de diseño y ahí Mati lo puede contar porque lo hizo él el trabajo. Hizo calca por calca, las habíamos escaneado y sobre eso se dibujaron y tuvimos que buscar a alguien que imprimiese en blanco porque no se imprime en blanco y poder hacer las calcas para poder terminar el auto, porque no lo podía armar porque el buzo del piloto llevaba las calcas y el piloto iba dentro del auto ya con el auto armado. Pero así empecé yo a hacer modelismo. fíjate que, y como dices, qué increíble, ¿no? Porque al final tienes que tener esa creatividad, ingeniártelas. Por ejemplo, Sí, ahorita que estoy armando ese es el 78, pero este es el de un 12, y lo estoy haciendo y convirtiendo al que traía Héctor Alonso Rebaque. Y como dices, yo tuve que ponerme a hacer el diseño. Bueno, un amigo me diseñó para hacer las calcomanías laterales, el nombre, los números, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, afortunadamente, ya hay tantos productos con lo que puedes trabajar. En aquel entonces, me acuerdo, tenías que hacer a lo mejor una copia y ponerle es un líquido que te hacía la calcomanía, pero tenías que rebajar el papel para que no se viera y cortarlo exacto. Y sí, la verdad es que es muy bonito. Oye, y ahora se van a cambiar los papeles. Yo te voy a preguntar a ti. Me ha tocado estar con Danica Patrick, eh, uy, Danica. con mujeres piloto. La verdad también es raro ver que
una mujer arme o que esté muy metida en el modelismo, ¿no? Sí, es raro y la verdad, te soy sincera, no entiendo por qué. Porque si hay ser humano meticuloso y detallista sobre la tierra, es la Son mujer. claro. Y las mujeres no se dedican. Perdón. Ahora, Como les digo, no hables hasta que ahorita que te recuperes. Claro. Así que, ahora, espera, no sé por qué. No sé si es porque son aviones, no sé. Pues sí, yo creo que, mira, el otro día estuvimos platicando ahora con lo de esta chica que ganó puntos en la Fórmula 3, esta Sofía Flores, Flores, algo sí, así se llama. Flores. Eh, Sí, eh, sí. Sí, la verdad, mira, y me acuerdo que lo decía Danica Patrick, el automovilismo es de los deportes donde te pones un casco y ya no se ve si eres mujer, eres hombre, es lo mismo. eres piloto, Sí, ¿no? sí. Entonces, y te voy a decir también, el mismo trabajo le cuesta a un hombre encontrar el apoyo de una empresa que a una mujer. A lo mejor, Totalmente, yo a totalmente. veces siento que hasta una mujer puede ser más fácil porque llama más la atención, porque es algo que no estamos acostumbrados. Inclusive te voy a decir, yo para buscar el apoyo de las empresas, que no me gusta decir patrocinio, sino realmente que se asocien en el proyecto, yo armaba maquetas y ponía los trailers, los carros, los decoraba como fuera el color de la empresa, inclusive ponía hasta las edecanes, ¿te acuerdas que Sí, que venían las de Tamilla. Hasejagua y Tamilla traían Hijas de agua. Tamilla traía los mecánicos y Hasejagua traía las edecanes. ¿Te acuerdas de que aquel entonces que eran los prototipos también que se Claro. salieron mucho de Hasejagua, del Sí, Mundial de Resistencia? Sí, los Y de Porsche. ahí sacaba y ponía te digo, a las edecanes con el nombre de la empresa que quería, pues que se asociara conmigo y todo. Y la verdad es que por eso me gustó también tanto lo del el modelismo. Lo sigo haciendo, pero pues ya la verdad, entre tanta actividad y todo me cuesta trabajo, pero la verdad, aparte es muy relajante. pero aparte, fíjate una cosa, por lo menos acá en las casas de modelismo de Argentina te venden para las mujeres el rompecabezas de 1000, de 5000, de 2500 piezas y para los hombres la maqueta. Yo le digo siempre a Mati, el día más feliz de mi vida es el día que caen a mi cumpleaños, alguna celebración, ¿no? Y el regalo es una caja que yo ya sé lo que hay adentro de la caja. Yo ya sé que cuando tiene esa forma así, ahí viene una maqueta. y haces así, Sí, va a ver, no, despacito. Despacito que se rompe. eso sí. También tengo una anécdota que una vez unos compañeros míos me quisieron regalar en el trabajo una maqueta y como no sabían, la sacudieron y escucharon que había algo adentro, era cartón lo que había adentro. Tuvimos que ir a cambiarla. Pero la verdad que no lo sé, o sea, bueno, aparte me gusta muchísimo la aeronáutica. Esto también es otra cosa, los aviones de combate me encantan. Fuimos de los primeros en ir a ver Maverick el año pasado cuando la estrenaron. Pero más allá de eso, o sea, me parece que es un hobby que además de todo enseña mucho, pero Sí, sigo sin entender por qué a las mujeres no les llama la atención. O sea, es rarísimo, incluso hubo una exposición donde la única mujer era yo, rarísimo. Es más, hasta me dieron un reconocimiento, porque era la única mujer. Digo, la verdad que es un hobby divino, es un hobby que, como te decía recién, para mí es hasta educativo, porque uno empieza a buscar, porque no es solo, bueno, voy a hacer, por claro, ejemplo, yo estoy haciendo un transbordador espacial. ¿Qué pasa? El interior del transbordador, el que vi yo es el último Discovery, el Discovery que hizo el último vuelo, muy lindo. Pero el interior que trae para hacer no es ese, es muy anterior, pero yo me entero de eso leyendo la historia y buscando las fotos de lo que quería hacer, porque quiero que me quede lo más parecido al real. Entonces digo, más allá de, yo nunca fui muy partidaria de catalogar esto es de hombre o esto es de mujer. De hecho, ahora que está de moda Barbie y demás, siempre se ríen porque yo digo, de chica tuve una sola Barbie porque me la regalaron, no porque la haya comprado, porque no me interesaba, era aburrido. A mí me gustaba jugar con los avioncitos, con los autitos, a fabricar cosas. Digo, ese catálogo de hombre, de mujer, me parece tan raro todavía y sin embargo nos pasa, ¿no? Pero
A ver, chicas, vamos, empiecen a trabajar con maquetas, les va a gustar. Yo creo que al final también es mucho de cuestión de carácter, ¿no? Y a lo mejor, como tú dices, la influencia a lo mejor que pueda tener un padre sobre la niña, a lo mejor tú empiezas, no sé, por ejemplo, tú como papá dices, a ver, ven, mi amor, vamos a armar, yo te voy diciendo cómo. Y a lo mejor ahí le puedes empezar a inculcar como tú dices, no es solamente que sea de un auto, puede ser los aviones, los barcos. A mí me ha tocado armar de todo, inclusive en algún momento cuando empezaba a correr en la Fórmula V, que eran los motores, que es una categoría que existe a nivel mundial con motores Volkswagen, eh, eh, me patrocinó Monogram, que era una marca que ya no existe, y me daban los autos, yo los vendía y de ahí sacaba el dinero para poder correr. Ahorita que decías del auto de Jimmy Vasser, si mal no recuerdo, puede ser el de AMT, que AMT sacó varios autos. Sí, Que se había sacó, toda una colección de sacó NASCAR y de Indies. de Sí, NASCAR y de Indy. Y como tú dices, vas aprendiendo, porque como dices, haces investigación, buscas claro. para ver dónde, cómo iba el alternador o el roll cage. Ahorita, ¿sabes? Estoy armando, si quieres, les mando luego algunas fotos. Estoy armando el matador de que corrió Bobby Allison de AMT, lo conseguí de este tamaño y el de el tamaño real, el 1-1. No. Conseguí un automatador de AMC y tanto estoy armando el carrito, lo más que quede como el grande, ya mandé a hacer inclusive el Nomex de Bobby Allison, el casco y todo. Ah, genial. Y ese auto, pues Sí, pienso correrlo en las carreras históricas. sí, qué La verdad, lindo. increíble. El Al- Matador se llama. Alex, para ir cerrando, ¿cuántos autos has construido o tenés la cuenta, llevas más o menos Mira, en escala? la última vez que conté, y antes de que me corriera mi esposa, mi mamá y mis amigos, que nada más te cuento rápido, así me hablaban mis amigos de joven, oye, vamos a pasar por ti, vamos a ir a una fiesta y vamos a ir con unas amigas. No, 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 yo estoy armando un Williams. No, 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 no seas payaso. No, 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 yo prefiero Marley Williams de Nelson Piquet que irme a una fiesta. Bien. Yo estaba feliz ahí armando. Yo creo que llego a tener la última vez que medio conté como cerca de 3,000 modelos. Oh, Sí, No, increíble, nos pasó el trapo a todos. increíble, increíble, Alex. es que la Realmente, verdad también te voy a confesar, ahorita que decías, yo tuve una tienda que se llamaba Automodeli y ahí Ah. ahí obviamente nunca fue, ah, te voy a contar por qué no fue negocio. Llegaban 3 modelos y yo decía, uno para mí, otro era para mi socio y sacábamos uno a la venta. claro, Entonces, No rendía, sí. no no iba a andar. rentaba porque además decíamos, no, mira qué bonito está ese avión, no, 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 yo quiero uno. Y pues de todo, Es que después pasaba lo mismo con la pintura, con las herramientas, exactamente. no, así Primero, no, el esmalte. primero nos surteamos nosotros y luego surteamos a la tienda. Pero Está bueno, bien. es como dices, vamos a cerrar porque si no nos seguiríamos Era hablando. justo, Claro. pero no rendía. O sea, Exacto. Te pregunto, en 5 días tenemos en 4 días el Indy GP en Indianápolis, se corre por segunda vez en el año, después nos queda la carrera en San Luis, En el en óvalo. Gateway, Ah, después Portland, después Laguna Seca y se nos termina la temporada. ¿Cómo lo ves a Palou? ¿Ves que New Garden o alguno de más atrás tiene alguna chance? ¿Qué estudio previo haces de las 4 carreras que están quedando? mira, a Palou lo veo muy fuerte, aparte lo veo muy contento, se quitó creo que un peso de encima muy grande con todo lo que hubo el año pasado, toda esa telenovela que vivimos juntos, tú lo viviste, lo checábamos y todo lo que estaba pasando. Yo creo que se quitó un peso de encima y lo que me ha gustado mucho en Palou es que está siendo muy inteligente. Arriesga mucho cuando lo tiene que hacer. Es conservador cuando tiene que ser conservador y arriesgan en estrategia, como lo vimos el domingo en Nashville con lo del combustible. Yo creo que Palou no va a tener ningún problema, obviamente viene arrasando, pero me gusta mucho y me recuerda
a un Dixon en sus mejores momentos o en su mejor época, que era agresivo, pero también muy maduro, mostrando mucha madurez. Y pues vamos a ver, ojalá por ahí también se meta uno que otro piloto. A mí en lo personal lo hablaba en la mañana en un programa en ESPN de Pato. La verdad es que Pato, el equipo Arrows McLaren creo que se está quedando corto. Yo no sé si sea mucho, no me gusta el decir no sé, pero pueda ser ese dicho del que mucho abarca, poco aprieta. No sé si lo tengan ustedes allá en Argentina. Sí. Y considero que McLaren ha hecho tanto, y lo que decíamos, tienen 3 autos, van a anunciar otro para Indianápolis y no pueden todavía con un auto, porque Pato, creo que esas vueltas rápidas que pone es el talento natural que él tiene, pero lo hemos platicado, que igual ya lo tocaremos en otra ocasión, cómo empiezan muy bien en la temporada y se empiezan a desinflar, cómo califica muy bien y en carrera, en ronda larga no pueden, y es lo mismo que pasaba el año pasado. Hablábamos de lo complejo que es poner la puesta a punto de un auto, pero ahí es donde creo que tienen que sentarse a ver realmente qué está pasando, porque si observas también, que lo hemos platicado, con neumático más blando, el verde o el guayule o el que tú utilicen en los callejeros o en los permanentes, es rápido, pero cuando le ponen el duro, baja mucho el rendimiento de Pato. Entonces, algo ahí puede ser presiones, puede ser camber, puede ser caster, puede ser la altura del auto, puede ser el manejo que tiene Pato sobre a la hora de, o sea, es tan detallado todo esto que en la forma en que tú pones el acelerador, qué tan brusco, qué tan agresivo eres a la hora de acelerar, a la hora de frenar, a la hora de girar. Yo me acuerdo que en esa época, cuando estaba en el Fórmula 3 y en los protos, empezaba esa telemetría muy sofisticada y yo decía, no, ya no vas a poderle mentir a los ingenieros, porque tú antes llegabas y decías, no, es que yo me dejo ir en la frenada y aguanto, corrijo, llevo el coche, y te creían. Ya con la telemetría dicen, a ver, espérame, estás frenando 150 metros antes, y además aquí sobrecorregiste, y además aquí te subiste al pianillo, al borde, al lavadero, y casi rompes la suspensión, entonces no vengas a decir mentiras. Obviamente, como lo dijo Hamilton en una ocasión, el que va sintiendo el auto soy yo. Pero tienes que encontrar esa combinación. Pero aquí lo importante es que tanto Penske, Ganassi, McLaren, Andretti están ahí metidos en la pelea, y la verdad, como lo dije hace rato, la verdad es que Indy me encanta por esa diversificación o lo diverso que es. Ale, la verdad hemos disfrutado esta hora con Sole, me imagino. Nos quedaremos charlando más, pero todavía nos quedan más carreras, así que te comprometo ya para hacer el resumen de fin de año y hacer todo el análisis completo de lo que está llevándonos esta temporada 2023 de la IndyCar Series. Así que realmente eternamente agradecido por tu tiempo, muchas gracias y bueno, queda el compromiso para la próxima. Ya estamos, ya, yo me apunto, y al contrario, gracias a ustedes y les mando un abrazo tremendo, y a todos ustedes que nos han escuchado. Gracias, Ole. Bueno, nos vemos dentro de una semana porque se viene el Indy GP, ¿no? Así que en una semana otra vez IndyCar Latinos Podcast. Así es, se viene el Indy GP, la actividad ya a final de año se empieza a amontonar un poquitito en la Indy y bueno, estaremos ya analizando lo que va a ser la última carrera antes de las 3 finales. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Esperemos que lo hayan disfrutado. Nos encontramos de vuelta en una semana. Muchas gracias.